Paz del Señor, qué lindo que podamos compartir juntos este tiempo, la palabra del Señor. Bienvenido seas. Dios bendiga tu vida y guarde y bendiga también toda tu familia. Amén. En este tiempo estamos estudiando esta serie titulándola Las promesas de Dios. Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Por mandamiento del Espíritu, el Señor puso esto en el corazón para que vayamos viendo, amén, en este tiempo aquellas promesas que ya en Cristo son sí y amén. Amén, todas las promesas de Dios para que en este tiempo podamos tener esperanza. Y antes de seguir y continuar, vamos a partir de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. Amén, para que vayamos comprendiendo, y hoy vamos a ver una promesa también muy especial. Dice así la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, amén. Dios amado y Padre bueno eterno, en el nombre de Jesús, agradecidos estamos, Señor, por este tiempo. Queremos, Señor mi Dios, que tú puedas abrir nuestro entendimiento, pedirte, Dios, que tu Espíritu sea quien nos guíe, Señor, a toda verdad y nos lleve a Cristo, para que este tiempo, Señor, pueda haber esperanza en medio de un caos o en medio, Señor, de circunstancias en las cuales vivimos en el mundo entero, Señor. Pero queremos aferrarnos, Señor, a ti. Tú, Jesús, eres esa ancla en nuestra vida, Señor. Seguro, Dios amado, estamos en ti. Te damos gracias y pedimos que tú nos ayudes en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a partir de aquí de este pasaje, amén, cuando dice que ya nos han sido dadas, dice, preciosas y grandísimas promesas. Ya llegamos a participar de la naturaleza divina, es decir, ya en el nuevo nacimiento, la nueva creación que Dios ha hecho en nosotros, Cristo en nosotros, por obra del Espíritu Santo, ya nosotros tenemos en Cristo esas promesas, amén, para que podamos nosotros vivirlas y aferrarnos a ellas. Pero vamos a ir entendiéndolo poco a poco en toda esta serie, amén. Y en esta serie el Señor quiere que tú tengas esperanza, amén. Que no pierdas la esperanza, que sino, más al contrario, que estos mensajes sean de levantamiento, no de caída, sino de consuelo y de esperanza. Dice la palabra que Dios no retarda su promesa, amén. Mira, ahí dice promesa, como algunos la tienen por tardanza. Aún en la iglesia primitiva, muchos creían que Dios no estaba cumpliendo sus promesas, ya estaban esperando al Señor, pero por tantas situaciones, persecuciones, aflicciones que se veían en ese contexto más terribles que los que vivimos el día de hoy, pues anhelaban ya que el Señor ya venga en su segunda venida. Y por eso decían, ¿dónde está? ¿Dónde está el Señor? Y así como el salmista del Salmo 42 dijimos, debemos decir, Señor, esperaré en ti. No te abatas, alma mía, aún he de esperarle, salvación mía y Dios mío. Esperar al Señor, que no desfallezca nuestro corazón, amén, que no haya desánimo. Por eso que aquí Pedro, Dios por medio de Pedro les decía, Dios no retarda su promesa, sino que Dios es paciente para que todos, dice, procedan al arrepentimiento y ninguno se pierda. Es decir, que cada promesa son cumplidas en el tiempo perfecto de Dios. Nosotros no somos quienes para demandar, para obligar a Dios que cumpla una promesa, o para declarar y para exigir que se cumple alguna de ellas. Habíamos visto una ilustración, por ejemplo, de un hombre rico, que tú ves que tiene muchas posesiones y posiciones, tiene casas, tiene autos, tiene todo lo que tú puedas imaginar, pero de repente tú ves que se queja y tú dices, ¿cómo alguien siendo rico, teniendo todo, es decir, no puede administrar su fortuna y por qué se anda quejando? Y de esa misma manera también nosotros nos comportamos, porque teniéndolo todo, andamos quejándonos
y andamos viviendo como si fuésemos mendigos, es decir, somos ricos ya en Dios, Dios nos ha dado herencia, somos participantes de su naturaleza, ya somos hijos de Dios, pero vivimos al igual que esa ilustración, es decir, ya siendo mayordomos, siendo hijos, pues no estamos aprendiendo o no hay entendimiento de qué promesas Dios nos ha dado para este tiempo, que nosotros podemos aferrarnos a Él. Alguien dijo, somos mendigos sentados en bancos de oro, porque no sabemos que hay oro donde estamos sentados, ni sabemos usarlo, porque no sabemos lo que tenemos. En Cristo ya tenemos nosotros todo, amén, ya tenemos herencia, ya tenemos solución, ya tenemos la medicina, pero muchos no la quieren tomar. Ya en Cristo tenemos contentamiento, amén, pero en ese tiempo la gente se va inclinando, la mayoría, a la avaricia. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Trabajen no por la comida que perece, sino, dice, por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, que el Señor Jesús nos enseñó a enfocarnos en lo eterno. Y si vemos y comparamos con los fariseos, ellos tenían su corazón puesto en las riquezas, dijimos, ¿verdad? En las riquezas que Dios le había dado en el pacto. Es decir, ellos servían a Dios, pero no por amor, ni por temor, ni por reverencia, sino por lo que Dios les podía dar, porque Dios es fiel. Él no se retracta, Él no cambia. Aunque seamos infieles, aunque vivamos en la carne y seamos desobedientes, Dios sigue permaneciendo fiel. Hace salir su sol para buenos y malos, hace descender su lluvia para justos e injustos. Es decir, el Señor sigue proveyéndote, pero ahí más adelante Dios nos dé la gracia para entender eso también, porque actuamos como aquellos 9 leprosos que no vinieron a darle gracias al Señor, y solo uno vino y le dio gracias, y este era samaritano. Es decir, que aquellos que eran judíos se creían merecedores del pacto y que Dios tenía que cumplir con ellos. Es decir, si ellos estaban leprosos, de Dios era la responsabilidad de sanarlos, pero no venían en agradecimiento. Entonces, muchas veces caemos también de esta manera, que actuamos como que Dios tiene que cumplir esa promesa porque tiene que cumplir, y creemos que somos merecedores, cuando no podemos nosotros reclamar ni obligar a que Dios actúe. En el tiempo de Dios todo es perfecto y sus promesas siempre se van a cumplir. En Él son sí y en Él amén. Amén. Y vemos, dijimos en el Salmo 126, ¿verdad? Tiempo donde había muchos en cautiverio que se aferraban a la promesa que Dios iba a restaurar todo, que Dios los iba a sacar de ese cautiverio, los iba a volver a traer desde Babilonia a Jerusalén, pero muchos otros en el Salmo 137 estaban llorando, es decir, se aferraban al dolor. Su culto era el dolor, el sufrimiento, y no la esperanza en la cual Dios prometió que 70 años iba a cumplir el cautiverio y nuevamente iban a volver a su tierra. Entonces, como hijos ya de Dios, ya tenemos grandes riquezas, amén, ya tenemos esas promesas de Dios. Y quiero que vayamos ya entrando en tema, vamos a ir a Romanos capítulo 5, para que vayamos comprendiendo que ya Dios nos perdonó de todos nuestros pecados, ya en Cristo ya tenemos una relación perfecta para con Dios, amén, una relación correcta para con el Padre, tenemos herencia. Y bien, dijimos que también ya vamos a ir viendo algunas promesas a profundidad. Hoy vamos a empezar con una de ellas, amén. Y entre ellas hoy vamos a empezar cómo en un mundo corrompido nosotros podemos mantenernos limpios cada día. Es decir, que en Cristo, amén, podemos tener nosotros perdón diario de nuestros pecados. Y vamos a ir viendo después otras promesas que también ya en un mensaje anterior ya lo dijimos, pero es bueno que comprendamos que en ese tiempo, por ejemplo, en la epístola de los Hebreos, los cristianos creían que Dios es fiel, que prometió, que hizo la promesa, es decir, que la esperanza estaba en aquel que es fiel y verdadero, aquel que ha prometido y que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, sino que lo que dijo lo hará y lo ejecutará, porque en Él no hay sombra de variación. Amén. Entonces, en Él se cumplen las promesas. Y mira, en Romanos 5, 6 al 11, dice la palabra, porque Cristo,
Cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Es decir, que ya nosotros tenemos perdón de Dios, somos miembros ya de la familia de Dios. Y hoy vamos a ver esta promesa, amén, que Dios la cumple en Cristo, amén. Y a veces queremos escuchar, ¿verdad? Yo quisiera una promesa de prosperidad u otras promesas y pasamos por alto e ignoramos las promesas más importantes. Porque déjame decirte que muchas veces cuando no hay un fundamento sólido, fácilmente vamos a tropezar y vamos a caer de nuestra firmeza y el Señor no quiere esto. Por eso que aún en lo básico, aún en lo elemental y aún en lo más importante deberíamos nosotros prestar atención. Entonces dijimos que en un mundo corrompido en el que vivimos hoy, como aquella poetisa de la Zamudio decía, tiempos peores que los de Nerón, un poema muy bello, aún en ese mundo corrompido podemos mantenernos limpios cada día. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 13:10, si no me equivoco, que vosotros ya estáis limpios por la palabra, amén. Pero dice ahí, pero solamente tienen que lavarse los pies, porque por nuestras andanzas diariamente tenemos nosotros que limpiarnos, pero ya Cristo ya nos limpió, quitó el pecado, el Cordero perfecto que quita el pecado y quitó el pecado del mundo. Entonces ya estamos reconciliados para con Dios por medio de la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, amén. Y esta promesa en la cual hoy entramos está en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Lo conoces muy bien, pero mira y notemos que ignoramos muchas veces y cada día no deberíamos ignorar esta promesa. Primera de Juan 1:9. Dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esa palabra limpieza del pecado, que solamente es a través de la sangre de Jesús, esa palabra limpio o limpia en griego es katairis 6, que esta palabra está usada o empleada en un tiempo perfecto, es decir, que esto indica que la limpieza es un acto acabado con resultados continuos. Aquí, por ejemplo, el apóstol Juan estaba escribiendo a una audiencia donde vivía en un mundo donde había mucho docetismo, donde había mucho sincretismo, es decir, había muchas filosofías y muchas falsas doctrinas. Y esto no está lejos de hoy lo que vivimos en no está lejos de la realidad, se puede decir, porque igual vivimos un tiempo donde si nosotros no confiamos y no creemos en las promesas de Dios, fácilmente vamos a ser llevados como cualquier niño, dice ahí Efesios, por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombre que usan, dice, con artimañas del error. Entonces aquí había, por ejemplo, falsos maestros que incorporaron el elitismo al cristianismo, es decir, que creían que ser cristiano otorgaba una posición más alta. Escucha bien, por lo tanto, entonces los cristianos eran considerados perfectos, y dado que al cristiano se lo consideraba perfecto, todo lo que hacía era intachable, y lo que implicaba era que aun cuando tenía conductas pecaminosas, para ellos, es decir, no pecaban. Por eso ahí cuando dicen, ¿no? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos, dice ahí, a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso que Juan estaba repudiando esa falsa enseñanza, como hoy también hay muchas falsas enseñanzas que se meten a la iglesia. Por ejemplo, que uno debe orar en en lugares altos o irse a la montaña. Ojo, no está mal hacerlo, pero lo malo es cuando uno dice que no tiene que pecar y por no pecar tiene que irse 30 días apartado a un lugar X, y a veces hay escuelas, no voy a decir su nombre, pero con una falsa enseñanza
¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que eso no contrarresta contra los apetitos de la carne. Cada día nosotros pecamos. Y si uno dice que no peca, le hace a Dios mentiroso. Cada día batallamos. Hay una batalla del espíritu contra la carne. Lo que quiero hacer, eso no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso lo hago. Porque es el pecado que mora en mí. Pero ya gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos libra ya del pecado. Amén. Ya tenemos perdón. Y tenemos perdón diario de pecados. Amén. El que ya la simiente, Cristo, el que ha nacido de nuevo, dice, esa simiente no peca porque es santa, es decir, ya no practica el pecado, pero sí pecamos. Pero ya un cristiano ya no va practicando el pecado, es decir, sus miembros ya son instrumentos de justicia. Ok, pero para que entendamos, ¿no? Ahora bien, otros actúan como los fariseos diciendo que ellos son justos y creen en su propia justicia y así rechazan a Cristo y la obra de Cristo. Y por otro extremo, otros caen ya en un libertinaje, haciendo cosas aberrantes, justificándose que no pecan. Por ejemplo, alguno que toma una cerveza o que hace esto y el otro y dice, no, yo puedo hacerlo. Es decir, llega a también a caer en ese sentido de un libertinaje. Y uno creyéndose maduro, llega a comportarse como un débil en la fe. Ok, entonces la palabra nos anima a que no caigamos de nuestra firmeza, pero sí por eso debemos ser diligentes. Acuérdate de la palabra de Pedro que dijo, ¿sí? Que pongamos diligencia, amén, y no es malo esforzarnos. Por gracia ya somos salvos, pero debemos esforzarnos para agradar a Dios día a día y no caer de nuestra firmeza. Había otra doctrina falsa también que era el docetismo, que decían que el espíritu es real, pero el cuerpo es irreal. Y si el cuerpo es temporal, entonces sus actos no tienen consecuencias. ¿Te das cuenta? Por eso muchos aquí decían, no, yo no he pecado, porque creían que el cuerpo era algo temporal, irreal. O también está el ascetismo, que era lo contrario. Y el docetismo era como que le dabas rienda suelta al cuerpo. Y había también filosofías muchísimas metidas en la iglesia, los gnósticos, que decían que el pecado no existe y uno puede hacer lo que quiere. Aún en ese sentido vemos también en el mundo entero que van haciendo cosas aberrantes y dicen, no he pecado, porque también está manchada su conciencia. Por eso que Dios nos libre de movernos en creencias místicas. Amén. Muy bien. Mira, si me acompañas a primera de Juan 3, también 1 al 10, bueno, por factor tiempo te animo a que lo leas, pero dice ahí que Juan, el apóstol Juan, está hablando ahí del pecado, que es quebrantar la ley de Dios. Es decir, que el que es de Dios no practica el pecado. Y en ese sentido muchos estaban practicando el sincretismo, es decir, estaban distorsionando, amén, la verdad de Dios. Ya no había reverencia y esto tenemos que tener mucho cuidado. Aquí, por ejemplo, se ve cómo muchos vivían y daban un mal testimonio. Pero aquí en ese pasaje, que te animo a que lo leas, habla de que el que comete pecado, ¿sí? Dice ahí, es alguien que infringe la ley de Dios. Amén. Entonces, por no conocer a Dios, muchas veces vivimos vidas livianas. Sí hay un pasaje que me gustaría leer, dice segunda de Juan 1, 7 al 11. Segunda de Juan 1, 7 al 11. Dice la palabra, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues, estoy en tercera de Juan, perdón, segunda de Juan 1, 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, dice ahí, el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa, dice ahí, en sus malas obras. Entonces había mucho docetismo, que creían que el cuerpo era apariencia, que pues decían también que el cuerpo de Cristo no era real, que fue una apariencia nada más, cuando vemos que el mismo apóstol Juan en el libro, en el evangelio que lleva su nombre, él mismo hace dar cuenta cómo Tomás metió los dedos ahí en el costado del Señor Jesús, amén, y ahí pues vemos a un testigo ocular, amén, y bueno, hay mucho que podamos también refutar aquellas falsas enseñanzas, ¿ok? Entonces estaban atentando, en otras palabras, con la doctrina de Cristo. Entonces dice acá
que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso que los cristianos aún pecan y batallan contra los deseos pecaminosos. Amén. Pero ya no practican el pecado, pero por naturaleza somos pecadores. Y ahora cuando dice aquí que cuando reconocemos, amén, confiesen ahí, si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados, y entrando en esa promesa de Dios, amén, dice ahí que Dios perdona y mantiene nuevamente esa comunión con ellos. Por eso que Cristo ya vino a quitar lo que nos impedía tener comunión con Dios. Por eso que Dios se agradó perfectamente de la ofrenda expiatoria de Cristo. ¿Por qué? Porque su perdón ahora está en la sangre de Cristo. Amén. Ya en su sangre ya está el perdón de pecados, y Dios sepultó nuestros pecados y los echó en lo profundo del mar, y no se acuerda más. Y ahorita vamos a ver cómo toda la escritura, amén, se cumple todo en Cristo para que entendamos esta promesa. Entonces, ya teniendo una comunión que nosotros la habíamos perdido en el Edén por nuestros padres Adán y Eva, ahora nuevamente podemos volver también al Edén, que Edén significa delicia, amén, estar nuevamente en esa delicia, en esa relación nuevamente con Dios, porque solo una ofrenda se hizo para siempre, el Cordero perfecto, amén. Cristo se ofreció para que tengamos eterna redención, dice la epístola a los Hebreos. Su sangre por eso nos limpia de todo pecado. Pero quiero que vayamos abundando y teniendo en cuenta y cuál es la base para que entendamos esta promesa. ¿Amén? Entonces, cuando dice aquí, si confesamos nuestros pecados, esa palabra confesamos es la combinación de dos palabras griegas, homos, que significa mismo, y lego, que significa decir. Es decir, en otras palabras, confesar es decir lo mismo o estar de acuerdo. En otras palabras, los creyentes deben decir lo mismo que Dios respecto al pecado, es decir, verlo como Dios lo ve. Cuando un cristiano, un creyente, confiesa su pecado personal y declara su fe en Cristo, Dios dice lo perdona de su pecado y lo limpia de toda maldad. Amén. Es decir, por la fidelidad de Dios, por su justicia en Cristo. Por eso que la confesión es un elemento esencial para la relación del creyente con Dios y también su comunión con las otras personas. Entonces vamos a ver acá, amén, que en Cristo esta promesa, amén, es sí y amén. Ahora bien, en el antiguo pacto se ve que había un día de expiación llamado Yom Kippur. Esto está en Levítico 16. Yo te lo voy a resumir para que tú lo leas ahí en tu casita. Amén. Y en este pasaje de Levítico 16 se ve toda esa promesa, amén, que Dios quería perdonar a su pueblo, pero lo hacía solamente una vez al año. Y lo vamos a ver ahorita a detalle, pero entendiendo que Dios una y otra vez quería nuevamente tener esa relación, pero el pecado impedía que Dios pueda acercarse a su pueblo. Entonces en Levítico 16 se narra este día de la expiación, conocido como Yom Kippur, y en este día el pueblo entero venía a adorar a Dios con un sacrificio, que ese sacrificio podía ofrecerse y podían ellos ser perdonados, cubiertos sus pecados. Por ejemplo, Yom significa es día y Kippur significa es cubrir, por eso día de la expiación, ¿okay? Es decir, cubrir. Y a través de toda esta escritura vemos cómo se cumplen estas promesas de Dios en Cristo Jesús. Entonces, con un sacrificio podían ser perdonados. Y la actitud del pueblo delante de Dios ese día, es decir, tenía que ser algo perfecto, es decir, tenían que ir a cabalidad haciendo todo lo que Dios les dijo que tenían que hacer, ¿ok? Y todo eso mostraba a Cristo. Si en el Levítico 16 tú cuando lo leas no ves a Cristo, pues hay que tener ahí una llamada de alerta porque no estamos considerando la obra de Cristo en la cruz y nos vamos a ir desviando. Entonces, una vez al año, después de la muerte de Nadab y Abiú, es decir, eran hijos de Aarón, que ellos presentaron fuego extraño, está en Levítico 10, lo puedes leer. Ellos fueron juzgados y murieron. Entonces ya los sacerdotes tenían ya mucho temor, mucho miedo. Y Aarón, pues cuando iba a entrar al lugar santísimo, es un tabernáculo donde estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, Dios le dijo que solamente una vez iba a hacerlo, iba a entrar a ese lugar santísimo. Y no cualquier día, sino que había días específicos para que también él pueda entrar. Y tenía que ser visitado solamente una vez al año ese lugar santísimo.
y todo lo tenía que ser a cabalidad para que no mueran, así como murieron también sus hijos, ¿ok? Entonces, en ese capítulo lo vas a ver que le dijo que en el mes séptimo, es decir, un número perfecto, y también a los 10 días, que habla el número 10 de la voluntad de Dios, es decir, que si lo relacionamos a ese calendario al que tenemos hoy, sería entre septiembre y octubre, es decir, iban a ser perdonados cuando iban a entrar esa única vez al año por expiar los pecados de todo el pueblo. Ahora bien, esa palabra expiar, por ejemplo, es la palabra kafar, que significa cubierta, y había ahí un propiciatorio, ahí dentro de lo que era el tabernáculo, amén, o el arca del pacto, mejor dicho, ahí había un propiciatorio, una lámina de oro, y ahí adentro estaban pues las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, y también el maná, como señal también, como ahorita vamos a ver que si estaba ahí la ley, era porque la sangre también perdonaba de todo lo que nosotros habíamos infringido. Por eso que Juan habla de que el que peca infringe la ley de Dios y todos somos culpables, amén, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, amén. Entonces, vamos a ir continuando. Entonces, esa sangre derramada por el sacrificio, por el cordero, por el becerro, es decir, cubría y derramaba y cubría por completo esa tapa del propiciatorio donde contenía, dijimos, la ley, ¿sí?, de Dios, que es según esa ley, la ley de Dios somos nosotros culpables y el pueblo era culpable. Y cada año tenían que cubrir con sangre esa tapa a la vista de Dios, es decir, que Dios iba a cubrir sus pecados. Ahora dice, por ejemplo, la epístola a los Hebreos, que Dios se valió de sacrificios para solamente aplacar su ira, porque dice, sacrificio y holocausto no te agradaron, por eso me preparaste cuerpo, dijo Jesús, está en el libro de Hebreos. Por eso el hacer tu voluntad, citando el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso Jesús fue el sacrificio perfecto, porque esos sacrificios solo aplacaban la ira de Dios, no perdonaban completamente, cubrían nada más. Eso, para que lo puedas leer, Hebreos del capítulo 7 al capítulo 10, amén. Y todo eso habla de una eterna redención para nosotros por medio de la sangre de Jesús, amén. Entonces, una vez que se entraba ahí a ese lugar santísimo y se ofrecía el sacrificio, entonces una vez al año tenían una vez más una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Y era un proceso muy minucioso, lo vas a ver ahí todo lo que hacía el sacrificio. También había otro sacrificio, holocausto, que también se llevaba al desierto, que se llamaba Azazel y todo ello, que también eso habla de que también ya Dios alejó por completo también ya nuestros pecados, lo echó en el fondo del mar y ya somos libres de toda culpa y todo ello. Lo puedes leer, amén. Amén, también esto igual habla Levítico 23, 27, amén. Entonces ya Dios... hemos sido acercados por Dios por medio de Jesús, amén, porque Dios estaba interesado que el pueblo pueda acercarse a Él. Por eso que Dios nos limpia de todo pecado. Y si para el pueblo de Israel era un año, es decir, un nuevo comienzo, imagínate ahora, cada día nosotros cuando confesamos nuestros pecados, cada día es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, porque dice la palabra que cada mañana sus misericordias se van renovando. Amén. Y por ejemplo, cuando vemos en Juan 19, 28, cuando el Señor Jesús estaba ahí en la cruz del Calvario y dice, al entregar el Espíritu, dice ahí, dijo, consumado es. Esa palabra consumado es la palabra nishalam, que habla de saldar una deuda completa, es decir, poner lo que faltaba. Y por eso dice el libro de Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Jesús, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Es decir, solo Cristo podía reconciliarnos al Padre. Nosotros no podemos continuar lo que Cristo ya consumó, porque la victoria es de Cristo. En ningún momento debemos nosotros creer que somos justos o merecedores por lo que hacemos. Nuestra justicia, dice Isaías, son trapos de inmundicia. Amén, son trapos inmundos. Por eso que nuestra mirada solamente debe estar en Jesús. Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y ahí en ese contexto habla que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por eso que debemos fijar solamente nuestra mirada en el sacrificio de Cristo. El rey David también habla, hay varios pasajes que puso sus ojos también en Jesús. El Salmo 25:15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red.
Amén. Por eso que ese sacrificio perfecto, Cristo, fue el que nos limpió ahora de todo pecado y de toda maldad. Y cada día debemos confesar, amén, y ver como Dios ve también ahí el pecado, amén, que ya por la obra de Cristo nosotros ya somos limpios. Por eso ya estamos limpios, pero cada día debemos nosotros pedir perdón, amén, y no decir que no hemos pecado. Todos somos pecadores, amén, por naturaleza. Entonces con ese sacrificio ya no hay más sacrificios, dice ahí, por el pecado, según el escritor de Hebreos. Amén. Romanos 5:9 dice, no, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces Cristo ya quitó el pecado y la culpa, amén, de todos los que se arrepienten, ese chivo expiatorio, es decir, enviado al desierto, llamado Azazel, lo puedes leer ahí en Levítico 16, es decir, ahí hablaba de toda la expiación, Yom Kippur, es decir, el día de la expiación. Amén. Y los sacrificios de animales eran un tipo del perfecto sacrificio de Cristo. Y eso, amén, tuvo un cumplimiento en el final sacrificio de Cristo, amén, de sí mismo. Por eso ya no hay ahora ya no hay necesidad de sacrificios de animales, ya después de la muerte de él en el Calvario. Esto está en Hebreos 9:12 al 18 para que lo puedas anotar. Amén. Y lo puedes leer también Hebreos 7:22 al 27 y Hebreos 10:1 al 25. Amén. Entonces, ahora el perdón y la reconciliación con Dios lo encontramos ya en Jesucristo. Amén. En aquella cruz. Por eso que dice la palabra que nos acerquemos, amén, a Dios. Dice ahí, acérquense confiadamente al trono de la gracia para encontrar, dice ahí, misericordia y oportuno socorro cuando más los necesitamos. Amén. Cristo vive, no está muerto. Amén. Ha muerto, ha resucitado, amén, para que nosotros podamos tener vida y una eterna relación perfecta con Dios. Amén. Ahora bien, también en Colosenses 2:13 al 19 dice la palabra que Jesús anuló los decretos que nos eran contrarios en aquella cruz. Amén. Y al hablar de que Jesús anuló esa acta de decretos que nos eran contrarias, ahí hay también un juego de palabras, porque hay que entender ahí el significado. Amén. Y ahí se refiere que todos los mandamientos, por ejemplo, escritos, ya era algo legal, era un decreto, amén. Pero en este tema de dogmas se refería a, por ejemplo, a una ley civil, que estaba ahí escrito un compromiso y también estaba escrita ahí la consecuencia. Y ahí era donde significa que nosotros por haber faltado, lo que, es decir, lo que hemos violado, en otras palabras, la ley de Dios, y por gracia de Dios, por medio de Cristo, ahora ya también nosotros somos perdonados de las consecuencias de todo lo que nos iba a nosotros a tocar. Por eso Jesús pasó por alto también, Dios pasó por alto todos los juicios y condenación, amén, salvos de la ira. Es decir, ya somos nosotros salvados de la condenación eterna, amén, por medio de Cristo, por medio de su sangre. La misma tipología, si ves, y simbología de lo que pasó también con Israel en Egipto, amén, con la última plaga de los primogénitos, ¿no? De la muerte de los primogénitos, que ahí ya fueron pasados por alto. Por eso es Pascua. Pasar por alto significa todas las consecuencias que nosotros nos tocaban. Pero Dios no abolió los mandamientos, ¿sí? No abolió, sino que ahí pasó por alto todas las consecuencias de que a nosotros nos tocaba. Es decir, que ahora nosotros tenemos un compromiso mayor de los que tenían también antes el pueblo de Israel. Por eso que ya ahora Dios nos dio su espíritu para darnos la capacidad de poder servir al Señor, amén, y poder hacer lo que realmente a Él le agrada, amén. Porque dijimos que pecado es una violación de la ley. Pecado es transgredir la ley, ¿ok? Pero ahí, ahí habla el problema de un divorcio, por ejemplo, en Colosenses 2, amén, cuando se daba una carta de divorcio, una carta de repudio, amén, y lo dio, dice ahí Moisés, por la dureza del corazón del pueblo, no porque Dios lo había mandado así. Es decir, que en otras palabras, Jesús tuvo que anular las maldiciones que nos eran contrarias, todas las consecuencias. Y eso enseña la Escritura, amén. Y la ley y el testimonio no fueron abolidos por Cristo, sino los decretos, maldiciones que nos tocaba. También esto está en Efesios 2:13 al 22, amén. Que ya Dios pues nos ha enseñado verdaderamente su palabra, amén. Muy bien, entonces Dios cumple sus promesas. Ahora en Cristo ya nosotros alcanzamos todas las promesas porque Dios ya es un Dios
Dios es un Dios de pactos, amén. Y por amor a su nombre, cumplió y seguirá cumpliendo hasta que venga, amén, descendiendo en las nubes, amén. Entonces, Jesús es el amado del Padre, en quien tiene el Padre agrado, amén. Es decir, que ya no hay enemigos que nos puedan acusar. Por eso Romanos 8 dice, amén, que ya dice ahí no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Jesús venció la muerte, amén, derrotó la muerte. Jesús mismo le dice ahí en 1 Corintios 15, muerte, yo soy tu muerte. Ya la muerte ya no se enseñorea de nosotros, ni el pecado ni la condenación. Ahora hay perdón. Cuando confesamos nuestros pecados cada día, aún en un mundo corrompido, podemos mantenernos nosotros limpios. Amén. Por eso que Jesucristo es el telos, es el cumplimiento de todo. Amén. El fin de la ley es Cristo, dice ahí, para justicia nuestra. Por eso que debemos nosotros volver a la palabra. No hay otro camino que solamente Jesús. Amén. Por eso que por medio de Cristo ya ahora podemos nosotros hacer y ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces que en este tiempo nada te pueda sacar de esa firmeza que tienes en Dios y en su palabra. Aférrate a sus promesas, y en esta promesa es que hay perdón diario para nuestros pecados, que en un mundo corrompido podemos vivir nosotros limpios, amén, porque Cristo ya lo hizo todo, amén. Pero nuestra tarea es esforzarnos en agradar a Dios. Ya no dice ahí el tiempo que resta, ya no vivan en la carne, sino agradando a Dios en el Espíritu, amén. Por eso es la palabra, esfuérzate y sé valiente. No solamente físicamente lo hagas con tus fuerzas, sino que debemos nosotros mucho más, sabiendo la herencia y las grandísimas promesas que tenemos, esforzando. Yo tengo que esforzarme más, amén, por agradar a Dios y no sentirme merecedor de lo que Él me da, sino que yo soy deudor, amén, deudor a su gracia, esclavo ya soy de Cristo, amén. Amado Dios Padre bueno, gracias te damos por tu palabra, Señor. Que esta promesa, Señor amado, mi Dios, podamos nosotros vivirla día a día, Señor. Que son tus misericordias que se renuevan, Señor, cada mañana, Dios. Gracias por ti, Señor Jesús, por tu sacrificio. Tenemos paz para con Dios. Gracias. Gracias, Dios, por ese tiempo, Señor, que tú nos escuchas. Aún, Señor, mi Dios, esa promesa, Señor, que tú dices que cuando, Señor, clamemos, tú nos responderás, Señor amado. Y tú, Señor, ahora nos escuchas, Dios. Ya no se necesita un sacrificio anual, sino que tú ya hiciste ese sacrificio único y para siempre, para que ahora nosotros tengamos una relación correcta y perfecta para contigo, Dios. Gracias, Jesús, por ese sacrificio. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.